¿Aló? Con Carlos Andrés Pérez. Hay mucho ruido, pero oigo. ¿Aló? 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 Parece que se cortó la llamada. ¿Aló? Que hubiera preferido otra muerte. Eduardo Fernández. Para la época en que Carlos Andrés fue presidente, la primera vez, el director de la fracción parlamentaria de Copey, la primera presidencia de Pérez. Para la segunda presidencia de Pérez, yo era el secretario general nacional del principal partido de oposición al gobierno de Pérez, que era el Partido Social Cristiano Copey. Vuelve la alegría a todos los rincones de Venezuela para aclamar al candidato de la esperanza, Carlos Andrés. Pero además, yo fui candidato a la presidencia de la República compitiendo con Carlos Andrés Pérez. De modo que los dos candidatos principales fuimos él y yo. Él sacó un poco más del 50% de los votos, yo saqué un poco más del 40% de los votos. Siempre hay una multitud esperándolo para abrazarlo, seguirlo y reiterarle su confianza. Éramos adversarios, no éramos enemigos. Ahora Pérez y yo competimos por la presidencia y yo sostuve con mucha fuerza la inconveniencia de que se repitieran los presidentes. Creo que estaba un poco extraviado. Pérez había quedado electo con un mandato muy claro, No tengo un contexto además de inconveniente altísima participación electoral y en un ambiente de confesar fiesta todavía en Venezuela. Fue la última que hubiera elección preferido festiva que tuvo el otra país, muerte. fue aquella de 1988 y ganó muy claramente Eduardo Fernández. Bueno, mi nombre es Sonia Pérez Rodríguez, soy la hija mayor de Carlos Andrés y Blanca, hemos vida de todos. Los venezolanos hasta los 80 pensábamos que todo iba a ser cada día mejor, que todo iba... Y de repente viene una cantidad de problemas que tienen que ver con la crisis en toda América Latina, como la famosa crisis de la deuda. Todo eso nos afecta a todos. Él llegó en su gobierno, en su segundo gobierno, interpretando su tiempo, en un momento en el cual acababa de caer el muro de Berlín, se estaba consolidando el pensamiento posmoderno, la economía de mercado y sus beneficios estaban muy bien vistas. O sea, todo el estatismo, el comunismo, los sistemas cerrados, todas las visiones soviéticas de la política entraron en una crisis gravísima. El leninismo murió con el muro de Berlín, más que el marxismo finalmente, ¿no? Entonces aquellas elecciones del 88 festivas que parecían un poco un regreso a la prosperidad de los años 70 de su primer gobierno, Pérez se vio obligado más bien, porque no dijo lo que iba a hacer, ¿no? Él llevó una campaña pues muy haciéndose el loco con los temas gruesos del cuadro económico del país. Y bueno, cuando llegó vio que el país estaba sin dinero, sin reservas internacionales. Bueno, Antonio Ledesma, y fui parte del equipo de trabajo del presidente Pérez. Nosotros, una vez en Barinas, Héctor Alonso López, Domingo Alberto Rangel, hablando en la noche con el presidente Pérez después del descanso de una intensa gira, le preguntamos, presidente, ¿y por qué usted ha dado un cambio en comparación con su primer gobierno? Y él nos dijo, no, yo no he cambiado. Lo que ha cambiado es el país, lo que está dando un giro es el mundo. Mi padre era un hombre, aunque a ustedes les va a parecer un poco irónico, pero no es así, ingenuo. Yo creo que Carlos Andrés Pérez, el político, quería un cambio para Venezuela, un cambio que hiciera mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y él no calculó que Venezuela no estaba lista para eso. Porque la segunda presidencia fue para desarrollar un programa completamente distinto al de la primera presidencia. Y por eso el presidente, que llevó adelante un modelo de gobierno en su primera administración, tomó la decisión de producir el gran viraje. Entonces él se lanzó en este gran cambio, como él lo llamó, el gran viraje, y no se dio cuenta que no lo estaban apoyando, que le decían, sí, presidente, cómo no, presidente, pero cuando se dan la vuelta, ¿qué decían? No, vale, yo no voy a hacer esto, voy a sabotear esto. Si en el primer gobierno habían nacionalizado y estatizado, en el segundo periodo
privatizó. Y él resumía ese viraje como la oportunidad de dejar pasar la página de la Venezuela rentista, poniéndole punto final a ese mito de que éramos ricos porque teníamos petróleo. Carlos Andrés Pérez quería abrirle a Venezuela un futuro mejor, quería acabar con este problema del rentismo, quería acabar con montones de cosas que entonces, ¿qué pasó? Empezó a meterse en intereses de otros grupos. Virgilio Ávila Vivas es gobernador de Nueva Esparta, del Distrito Federal y luego ministro de Relaciones Interiores. Bueno, sus intenciones era proseguir con una idea que él tenía, que las necesidades primarias de Venezuela eran la educación y la cultura. Eso era un poco. Entonces él tenía esas grandes expectativas de hacer esos cambios y se dedicó a conversar con muchas personas en el país. Pero mi papá siempre fue un hombre muy ecuánime. Él no tomaba decisiones sin haber escuchado absolutamente todos los lados. Cierra el grifo de Recadi, le pone punto final a ese festín, ese reparto de dólares preferenciales, cambia el modelo económico, introduce las reformas fiscales, las reformas tributarias, propone la descentralización. El proyecto de descentralización de la COPRE, el regreso del Estado federal, el hecho de que tú puedas votar por gobernadores y alcaldes y elegirlos, la creación de la figura del alcalde, todas esas son cosas que se lograron un poco con el auspicio de Carlos Andrés Pérez, empujando esas iniciativas en acción democrática que fueron aprobadas y que terminan siendo logros históricos, pues. Y en algunas de las privatizaciones nosotros, los diputados, los parlamentarios de Copey, los respaldamos, como por ejemplo cuando privatizó la Telefónica, la CanTV. Venezuela tenía un servicio de teléfonos muy malo, parecido al que tiene ahora. La privatización fue muy exitosa, se hizo en términos impecables y transparentes. Se logró, por cierto, que Venezuela durante un tiempo tuviera buenas comunicaciones hasta que llegó esta gente y volvieron otra vez a la estatización. Y comenzar a sembrar el petróleo con mejor educación, adelantando reformas, produciendo cambios en lo económico, en lo comercial y en lo político. Y eso, por supuesto, le trajo muchos inconvenientes al presidente Pérez. De modo que yo creo que desmontar el poder exagerado del Estado era una tarea que teníamos que cumplir. Ganar a Pérez o ganar a Fernández, eso teníamos que hacerlo. Y él era un hombre que no era impulsivo. Yo creo que eso lo ayudó mucho a manejar todas las crisis que tuvo en ese momento. Porque mucha gente se ponía de espaldas a la nueva Venezuela, comenzando por los propios partidos políticos. Pero además él entendía que había que renovar de alguna manera las élites gobernantes que tradicionalmente estaban en Venezuela, y eso sin duda a muchas personas no les iba a gustar ese relevo generacional que se iba a dar. Que produjeron los cambios en Venezuela no experimentaron cambios dentro de sus estructuras. Y creo que no se le prestó suficiente atención a los temas sociales. Yo incluso tuve una conversación con él posterior a su elección y le dije, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted va a tener que hacer. Era necesario un cambio, una transformación, y eso se notaba pues en las necesidades del día a día de los venezolanos para ese momento. De tal manera que él llega en un momento donde es indispensable establecer cambios en Venezuela. Él tenía un proyecto muy ambicioso. Él tomó las medidas de la Comisión para la Reforma del Estado y quiso hacerla al régimen democrático una última cirugía para adecuar su funcionamiento. Todas eran decisiones bastante acertadas. Porque no se podía continuar ni con el modelo político que existía, ni con el modelo económico que imperaba en el país. Se había desencantado, porque para Acción Democrática esas medidas de mercado y de apertura iban un poco también como contraviniendo parte de los fundamentos de la vieja de socialdemócrata de Rómulo. Y él creía que su popularidad lo iba a ayudar a eso, y se equivocó. Y entonces me dijo, mire Fernández,
En América Latina no hay sino dos líderes que pueden hacer estos cambios que yo estoy promoviendo. El general Pinochet, por la fuerza de sus bayonetas, y yo, por el liderazgo que yo tengo sobre el país. Lo que yo le proponga a los venezolanos lo van a respaldar. Él pensaba que él con su carisma y su fuerza, él iba a poder convencer a la gente de que este era el camino a seguir, porque era un camino transparente, era realmente un camino necesario. Y resulta pues que hubo muchos venezolanos que no entendieron aquello. Era un programa que, por cierto, ya estaba comenzando a dar resultados muy positivos. Al llevar a cabo esas reformas, liberó unas fuerzas que luego se lo llevaron a él, porque finalmente Venezuela era un país con altas tasas de ingreso petrolero, subsidiado, sobreprotegido, estatizado, con unas instancias electivas todavía un poco gruesas, controlado por dos grandes partidos. Era una democracia, pero bueno, necesitaba desarrollarse. Pérez intentó llevar adelante ese desarrollo. El país no lo entendió. Con esas ideas llegó a la presidencia. Pero yo creo que no entendían muy bien, o no, bueno, y todos en ese momento de la sociedad, subestimaban un poco la situación del país. No se había apreciado bien lo mal que estaba el país, los problemas que había tan profundos. Porque había que hacer unos sacrificios y la gente estaba acostumbrada un poco al superávit petrolero. Yo hice un discurso el 5 de julio de 1987 en el Congreso Nacional, 5 de julio de 1987, en donde dije, señores, el pueblo está bravo. La situación de mi padre, pues lo que él dijo inmediatamente, mira, tenemos que seguir adelante, porque es que no hay otra alternativa. Y tenemos que hacer cambios, porque la gente tiene razón para estar brava. Entre otras cosas, Venezuela había recibido mucho dinero del petróleo y había mucha gente muy rica, pero todavía había mucha gente muy pobre. Y todo el esfuerzo estaba en acelerar los procesos de acuerdo para poder conseguir los recursos necesarios para iniciar lo más pronto posible los diferentes programas sociales que estaban ya diseñados y estaban listos y estaban negociando. Claro, ahora cuando se ve desde la perspectiva de lo que está pasando hoy, resulta que ahora hay muchísimos más pobres y los pobres son muchísimos más pobres que lo que eran entonces. Creo que, como te decía, la televisión fomentó un estado de indignación un poco desproporcionado. O sea, yo creo que la telenovela Por estas calles, eso se ha dicho mucho, yo soy uno de los que lo cree, le hizo un enorme daño a la percepción popular de la democracia. Recordemos, ¿no?, que esa era la época que estaba de moda la antipolítica. Hizo mucho por llevar la política, el espectáculo al mundo de la política, que las decisiones de la política pasaran a una zona de telenovela y todo quedara figurado de aquella manera tan a veces obscena y a veces hasta ofensiva contra autoridades electas, finalmente, porque no era una dictadura, por hacer espectáculo, terminó siendo que creaste un monstruo que después, bueno, te tragó a ti mismo. Tú te levantabas en la mañana y cualquier periódico que tú agarraras era un ataque hacia la presidencia de Pérez, hacia él como hombre. Entonces descanso no había. Entonces era un hombre con mucha experiencia, pero que se había mantenido muy actualizado entre lo que estaba pasando en el mundo, la transformación económica en los países de Latinoamérica, Europa, los Estados Unidos, de tal manera que él venía con una visión muy clara de que había que hacer cambios en el país. Una campaña, una televisora podía echar para atrás cualquier ley en Venezuela, si era activa y era persistente, porque modelaban la opinión de la gente. Pero era una época muy cargada, era una época donde él a veces llegaba y lo que quería era, sabes, acostarse y descansar. Y nos decía, he tenido un día muy duro, esto ha sido muy difícil. Pero tan pronto asumió el poder, el tono del país cambió porque se atravesó el Caracazo, que fue un evento, una catástrofe social muy mal manejada por el Estado Democrático. Nos encontramos aquí en el terminal del Nuevo Circo, que cubre rutas cortas. Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas han quedado sin trasladarse a sus lugares de trabajo o a su vivienda. El Caracazo acabó con el fervor popular de la democracia, y la democracia en los 90 entró en una crisis sistémica. Se empezó a agravar el asunto de la corrupción, empezó a mermar el poder del salario, la gente empezó a perder el bienestar, empezó a aumentar el AMPA. Todos estos fueron eventos que potenciaron al Caracazo.
Ahora, lo del Caracazo, yo no creo que eso respondió a ningún plan siniestro. Yo creo que se manejó con imprudencia. Porque el Caracazo, cuando estalla, ni siquiera realmente se habían puesto en práctica ninguna medida económica, se había hablado de ellas. El aumento de la gasolina no había entrado en vigencia, fueron unos conductores que consideraron que había que subir el pasaje. ¿Qué fue lo que pasó con los pasajes? Yo llego, por ejemplo, yo llegué esta mañana al terminal y cuando me voy a montar en el tucete me dice el chofer que 15 bolívares hasta Caracas. Yo no puedo pagar 15 bolívares, cuando para Caracas el pasaje iba a costar 12 bolívares. O sea, es interesante, eso te demuestra el grado de angustia en la que vivía el venezolano, el grado de incertidumbre que vivía el venezolano. Porque se aumentó el precio de la gasolina, muy poquito, por cierto, comparado con lo que hay ahora, ¿no? Se aumentó el precio de la gasolina, los transportistas aumentaron en consecuencia el transporte, y eso era el día víspera del día de cobro. Entonces la gente que vivía en Guarenas tenía que venir a Caracas a cobrar su quincena. En ese momento, yo estaba trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo y allí la percepción era que las medidas que se estaban tomando a lo mejor estaban bien encaminadas porque la gente estaba reaccionando negativamente, lo cual es un error grandísimo. Primero porque no se había tomado ninguna medida todavía y segundo porque esa concepción que tenían algunos de que si la gente protestaba era porque la cosa iba bien es un poco absurdo. Hasta el Caracazo, la democracia venezolana era un proyecto popular, sentido, compartido, era un haber que todo el mundo sentía propio. Entonces se fue generando un sentimiento de furia. Y después otra cosa, los medios de comunicación tuvieron una responsabilidad muy grande en eso, porque todo eso se transmitía por televisión. Y cuando la gente decía, mira, se puede uno meter en las tiendas y llevarse las cosas, entonces fue una especie de efecto detonador. Pues la gente, vamos a salir a asaltar tiendas y cosas. Y ahí en adelante comenzó un problema de interpretación, de captación, de comprensión y de qué hacer con lo que estaba sucediendo. Bueno, yo creo que Pérez tuvo siempre enemigos jurados. Vimos organizaciones como los notables, ¿no? Los famosos notables. Porque los notables, sus primeros comunicados, hicieron algunas afirmaciones con las cuales todo el mundo estaba de acuerdo y donde se expresaba preocupación por la marcha de la democracia. Porque otra de las cosas que yo le decía a Pérez, usted no debe volver a ser presidente porque usted ha dejado muchas cuentas pendientes en el camino. Pero los notables empezaron a aumentar el tono y el Arturo Uslar Pietri, hasta entonces, digamos, prudente, prescriptivo, pedagógico de la televisión, pasó a ser un hombre intrigante, descarnado, fomentando una angustia y un pesimismo cada vez más altos y cada vez más apocalíptico. Uslar fue una persona que estuvo trabajando arduamente en contra de la democracia, no contra la democracia de Venezuela. Fue un periodo bastante cargado, fue un periodo muy difícil para él porque estaba siendo atacado por todos lados. O sea, no solamente estaba siendo atacado por la prensa, sino también estaba siendo atacado por el partido. Que las leyendas sobre sus procedimientos de corrupción se agrandaron excesivamente y que él no se defendió quizás como debió hacerlo. Y entonces escuchábamos muchas personas de muy buena formación que habían vivido la democracia, que la habían gozado, etcétera, diciendo aquella expresión, aquí lo que hace falta es una cachucha. O sea, había mucha gente que estaba metida en eso, estaban los mismos partidos. O sea, Causa R fue un factor muy importante en todo lo que pasó con el Caracazo. Y en el año 92, en Venezuela, se consolidó el disparate de que las autoridades electas eran ilegítimas. Y bueno, entonces, aquel golpe en el año 91, ya Carlos Julio Peñalosa, comandante general del ejército, uno de los hombres del alto mando militar de aquel momento, dijo, está en marcha un golpe militar en Venezuela por un grupo de fundamentalistas políticos. Mi nombre es Ángel Coromoto Rodríguez, comisario general DICIT. Fui el jefe de seguridad del presidente Pérez en sus últimos años, pues. Yo tenía pocos días designado como gobernador. Yo juré como gobernador el 11 de enero de 1992. Antes del golpe, el 4 de febrero, 2 meses antes,
en el Nacional, Alfredo Peña le hace una entrevista a Arturo Uslar, famosísima, donde Uslar técnicamente anuncia lo que venía. Dice, Venezuela se viene a pique y aquí puede venir un golpe. Esa tarde, el Partido de Acción Democrática nos daba un cóctel de bienvenida. Ese día había un acto de festejo de un compañero, Johan Peroso, y acudí. Eran como las 7:30 de la noche. Estábamos ahí desde las 6 de la tarde. Yo me retiré para irme al aeropuerto. Yo incluso creía esa noche que el presidente Pérez todavía no había regresado de un viaje que había hecho una conferencia en Davos, en Suiza, del Foro Económico Mundial. O sea, Pérez había perdido una cosa que lo había salvado hasta ese momento, que era el olfato político. Tenía un gran olfato y lo perdió. Y se extravió. Claro, ya uno sabía que habían rumores, pero no se querían creer. El mismo Carlos Andrés Pérez no quería creer que esto iba a pasar. Y entonces cometió una secuencia de errores increíble, tratándose de quién se trataba. Entonces, no quiso ver el golpe del 4 de febrero, no quiso aceptar. De hecho, cuando vio a Ochoa Antich en el aeropuerto, dijo, Ochoa, ¿qué hace usted aquí? Yo no quiero rumores con las Fuerzas Armadas. Se molestó. Y Ochoa le dijo, está planteado un golpe. O sea, lo estamos reventando. El ministro Ochoa Antich, un hombre que no era solamente un hombre de la confianza de mi padre, sino amigo personal de mi papá, de la familia. Mis abuelos eran amigos de los padres de Ochoa Antich. O sea, había un vínculo familiar muy grande entre Ochoa Antich y mi familia. Y llegando al aeropuerto, están unos muchachos de la DICIP, de la custodia del presidente, y me dice, ministro, están diciendo de que no van a dejar aterrizar el avión presidencial. Y en eso yo veo el avión presidencial ya encima de la pista del aeropuerto. Y más allá, dentro de su carro, veo al ministro de la Defensa, a quien no le correspondía ir al aeropuerto porque el protocolo decía que el ministro del Interior era el que recibía al presidente. Esa fue una noche muy extraña. El presidente de la República no lo recibe el general de Defensa, ¿no? El ministro de Defensa no recibe al presidente de la República cuando llega de viaje. Quien lo recibe es el ministro del Interior, que es el que estaba ahí, que era el doctor Ávila Viva. Entonces Ochoa Antich se presentó en Maiquetía con un batallón, porque ya se sabía los rumores que había. Entonces, ¿usted cree que el presidente que viene cansado, sería bueno que yo le dijera eso? Yo le digo, mire, ministro, tiene que decírselo, porque si no se lo voy a decir yo. Mírate el impacto. Malula me llama a mí, me dice, aquí está pasando algo raro, no te vayas a acostar, que apenas tu papá suba, yo subo. Con enorme aprensión y sorpresa, Pérez no quería creer lo que le estaba pasando y terminó por aceptar la realidad. Se baja Carlos Andrés del avión, me saluda y saluda al ministro de la Defensa con estas palabras. Le dice, ¿qué hace usted aquí en el aeropuerto, ministro? Nos metimos en el carro y me dice el presidente, Virgilio, dile al ministro Ochoa que se venga en el carro con nosotros. Yo estaba en la casona, porque acuérdate que eso empezó a las 12 de la noche. Yo llego a mi casa y eran como las 10 y algo de la noche. Me suena el teléfono interministerial. Cuando atiendo, es la voz del presidente. El presidente marcaba distancia, era muy formal cuando hablaba de presidente con un ministro o con mi caso que era gobernador. Y es cuando oigo la voz que truena y me dice, gobernador. Y es el edecán, Dudamel, y me dice, mire, el presidente Pérez está saliendo para Miraflores. Está en marcha un movimiento sedicioso. Yo voy saliendo en este momento a Miraflores. Y yo dije, bueno, aquí ahí está pasando algo. Yo le digo, voy para allá. Me dice, no, lo estoy llamando para que se vaya a su comando. Se dispuso a dormir, era más de la medianoche, le advierten del golpe y se pone encima la ropa y sale corriendo para su oficina, Miraflores, para darle el frente a la situación desde su despacho. Y entonces se concreta el golpe de Estado de Hugo Chávez Frías, que tenía ya un mes, casi que todo el mundo esperándolo, el mundo político.
Continuamos, amigos, con nuestra programación. Vamos a ver ahora qué más novedades nos tienen arriba en prensa. Vamos, aquí tengo una información que está llegando ahorita. Fíjense, yo el día del 4 de febrero yo estaba de vacaciones. Yo me entero en la medianoche y me voy de donde vivo hasta Miraflores, me voy caminando. Yo le digo a mi esposa, que me pregunta qué pasa, no, que hay una reunión en Miraflores, yo voy y vengo. Pero cometí el error de decirle, búscame el revólver. Y ella sabía que yo no era muy amigo de andar armado. Y se extrañó que yo le dijera, búscame el revólver. Y en eso me dice, no, algo está pasando, yo me voy contigo. No, que tú para el golpe de Estado no estás preparado. Estás preparado para un atentado, pero no para un golpe de Estado. Cuando estoy ingresando por la esquina de la Ceiba, hacia la esquina del Conde, donde está el Hotel El Conde, hay un estruendo de tiroteo. Mitzi, muy solidaria, comienza a gritar, es el gobernador, es el gobernador. Yo digo, cállate porque más me van a disparar. Y en eso estaban las llamadas del rey de España, de todos los presidentes, y él les echaba el cuento, y estaban ya tiroteando el despacho del presidente, Miraflores. Cuando llegó el momento, bueno, mi papá sale y yo lo llamo y mi papá me dice, ¿qué está pasando? Yo lo que hice fue sacar el teléfono por la ventana del cuarto y ponerle el teléfono para que él comenzó, no puedo creerlo. Y ahí se cortó la comunicación. Bueno, total es que allí fueron momentos muy intensos, muy rápidos. El presidente me dice, bueno, en ese momento yo digo, esta gente va a entrar. Es cuando agarro una ametralladora, bajo al despacho, reviso algunos papeles y le instruyo al almirante Carratú, tiene 5 minutos para que me saque de aquí. Y entonces sale con el almirante Carratú, que era el jefe de la Casa Militar. Creo que también estaba en ese momento presente el ministro del Interior, Ávila Viva. Entonces ahí tuvimos como 15, 18 minutos y Carlos Andrés volvió a bajar, que fue cuando dio las instrucciones de que prepararan la caravana para salir a dirigirse al país. A mí me aconsejaron que me enconchara, porque los militares estaban dando un golpe. Yo dije, no, mi deber es comunicarme con el país y condenar enfáticamente este intento de derrocar a un presidente constitucional. ¿Cómo hacemos? ¿Quién nos está atacando? Ahí cuando mi mamá decide tomar las decisiones que ella tomó, que era que la Guardia Civil, que había estado con nosotros toda la vida, fuera la que tomara resguardo de la parte interna de la casa. Pero bueno, mi mamá y Carolina son muy fuertes, muy firmes, y decían, esto aquí, vamos a ver, lo importante es que salga, mi mamá decía, lo importantísimo es que salga Carlos Andrés y hable y no sé qué más. Bueno, pero estábamos todas las expectativas. ¿Cuál es la misión del custodio o el que tiene la responsabilidad de la custodia en sí, de un presidente? Evacuarlo. Esa es la misión, no confrontar al enemigo. Para eso existen las fuerzas vamos a decir, de ataque, de defensa, los comandos que puedan hacer ese tipo de operación. Salimos por la avenida Baral, tomamos allí la avenida Libertador y me dice Carlos Andrés, ¿de dónde estamos más cerca? ¿De Venevisión o de Televen? Le digo, mire, estamos más cerca de Venevisión. Bueno, vamos a Venevisión. Y podía ocurrir que Venevisión estuviera tomada por los golpistas. Agarró el teléfono, unos teléfonos que había, que lo llamaban los ladrillos, y se comunicó con Venevisión. Mi esposa Marisabel me dijo, en Venevisión está saliendo un mensaje del presidente Pérez. Entonces dije, bueno, esto no debe estar en manos de los golpistas, así que yo me voy para allá y voy a tratar de hablarle al país. Y le digo, mire, le habla al presidente Pérez, estoy saliendo para allá, que pongan a funcionar toda la televisión, que me voy a dirigir al país. Pretendieron tomar la casona y el palacio de Miraflores. Afortunadamente, la lealtad funcional de las Fuerzas Armadas lo ha impedido. Y ahí se acabó el golpe porque pidió la rendición, un discurso muy memorable, estupendo, y quedó muy bien parado ante la opinión pública. El mundo asombrado presencia de una nueva patria latinoamericana
pretende ser echada a una dictadura cuando ya pensábamos que no volverían a haber pronunciamientos militares en nuestro país. Tú ves que sale el presidente de la República en la televisión y tú dices, ya salió, esto no. Fue como que, ya salió de la casona, ahora vamos a darle con más fuerza contra la casona. Tú dices, ¿qué está pasando, señor? ¿Por qué están atacando si él no está aquí? Ya lo tuvieron que haber visto en la televisión. Estos intentaron tomar la casa del presidente, no sé para qué, la residencia de la familia del presidente a cañonazo limpio. Y está el relato en este libro también del coraje de Doña Blanca. Doña Blanca de Pérez dirigía los operativos y había un oficial que estaba como vacilando y tuvo que ser encarado de manera categórica por la primera dama de la República. Y luego la orden de aquella mujer que mandó a convertir en vendas, a hacer jirones las sábanas de sus hijas y sus nietos para poder atender a los heridos. Y fue horrible, horrible. Después la sangre, o sea, esa cantidad de sangre, esa cantidad de muchachos que no tenían idea de lo que estaba pasando. Y ellos mismos lloraban porque estaban atacando a sus compañeros. Ellos te decían a ti, pero es que yo no entiendo por qué están haciendo esto. Y Carolina me llama y me dice, mira, ya le están controlando esto. Aquí en la casona siguieron disparando toda la noche, inexplicablemente. Bueno, Carolina lo ha contado muchas veces. Lo siguieron disparando, incluso ya ha terminado todo. Pero debo decir con toda claridad y precisión que las Fuerzas Armadas venezolanas están de pie junto a su presidente, a su comandante en jefe, y que son grupos ambiciosos quienes han pretendido esta infamante, esta criminal tarea de destruir la democracia. Era la voz del hombre de la experiencia. Allí salió a flote el Carlos Andrés Pérez, que había aquilatado la experiencia luchando al lado de Rómulo Betancourt cuando era ministro de Relaciones Interiores. Aquí estoy oyendo. Aquí están más noticias de Venezuela. Están pasando aquí en México. Vamos a ver. Sucede en Londres y que condenó de la manera más enérgica el intento de golpe militar que ocurrió en Venezuela esta madrugada. El comunicado va firmado por el secretario general de la organización, Luis Ayala. Me fui para allá, le hablé al país, condené enfáticamente el golpe como un hecho bárbaro, primitivo y salvaje. Presos el general Ferrer Barazarta y su Estado Mayor en la propia brigada blindada. Un capitán quien aparentaba ser uno de los jefes de la revuelta en Valencia, a pesar de que no se identificó, no vaciló en declarar que asumía con plena responsabilidad lo que hacía y decía. De allí entonces nos retiramos y el presidente dice, vamos a Miraflores. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Carlos Andrés Pérez había instruido al ministro de la Defensa a que Hugo Chávez no declarara uniformado y desarmado. Llegamos al palacio. Ya el alto mando estaba también en el palacio. Y resulta que cuando se da aquel espectáculo de Hugo Chávez, que apareció peinadito, arregladito, perfumado y portando armas. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Pero eso no fue una licencia que le dio el presidente Pérez, fue una licencia que le dio el ministro de la Defensa de entonces, con el pretexto de que si Hugo Chávez no declarara en vivo, se iban a producir más bajas. Y por eso es que él toma la decisión personal de permitirle a Hugo Chávez declarar en vivo, y es cuando pronuncia aquel famoso por ahora. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y tenía a Chávez como la representación de la cobardía, porque dentro del Palacio de Miraflores, junto con el presidente Pérez, no habían más de 27 hombres o mujeres. La gente alzada, los golpistas tenían mucho más gente. Lo que pasa es que eran muchachos muy jóvenes, sin ninguna experiencia, y por eso no pudieron lograr entrar a Miraflores. Mientras que Hugo Chávez tenía el palacio rodeado de tanques
tenía unas escuadras de militares y él estaba refugiado en el cuartel de la montaña con más de un centenar de militares y se quedó allí escondido viendo con unos binoculares lo que estaba pasando en los alrededores del palacio. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y allí entonces surgió la idea, que no fue las instrucciones que dio el presidente Pérez, de que se le grabara las declaraciones de entrega a Chávez, sino mandaron a dos tipos que históricamente estaban muy vinculados con Chávez y eran miembros de una célula comunista que había dentro de las Fuerzas Armadas, que era el general Santeliz. Es el militar que de manera insólita es escogido para que fuera a buscar a Hugo Chávez en la madrugada del 4 de febrero al Palacio de la Montaña. Que posteriormente Chávez, en unas declaraciones de prensa, dijo que esos eran sus dos grandes amigos y que eran dos grandes conspiradores. Así los definió el presidente Chávez. Y lo más insólito es que a Hugo Chávez, antes de mandarlo detenido a los calabozos de la DGCIN, lo invitan a almorzar con el alto mando militar. Palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Yo te voy a contar una anécdota que no la viví yo, sino que me la contó el doctor Ramón J. Velázquez, que fue muy amigo mío, y él me contó que en el año 90, a principios del año 92 o a finales del 91, él estaba almorzando con el general Heinz Asprua, que era director de la ICIP. Él había sido jefe del Estado Mayor Conjunto y creo que en el gobierno de Carlos Andrés era el director de la ICIP. Cuando en eso salen unos militares jóvenes, se paran al lado de la mesa, se le cuadran al general Heinz, lo saludan y el general le dice al doctor Velázquez, ustedes no se conocen, él es gocho. Doctor Velázquez conocía a todos los gochos que había en Caracas. Resulta que no se conocían. Entonces, este joven militar se cuadra y le dice, mucho gusto, Francisco Arias Cárdenas. Ellos hablaron entre ellos y cuando se van, el doctor Velázquez le dice, ¿y estos quiénes son? Y Heinz le contesta, estos son los comacates. Él nunca había oído la palabra comacate. Entonces le dice, ¿qué son los comacates? Dice, bueno, son los comandantes mayores, capitanes y tenientes que están conspirando. El doctor Velázquez me dice que él se queda, pero absolutamente paralizado de la impresión y le dice, conspirando, están conspirando, usted lo sabe y no los ha sacado de las Fuerzas Armadas. No, nosotros los tenemos controlados. Y el doctor Velázquez le dijo en ese momento, yo le voy a dar un consejo porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sáquelos del ejército o mándelos fuera del país, denle una embajada, una agregaduría militar, pero sáquelos. 3 semanas después hay un almuerzo en Miraflores, está Carlos Andrés Pérez sentado en la cabecera de la mesa y el doctor Velázquez estaba sentado al lado de él. Y él me cuenta que en el momento del postre él no se pudo aguantar y le dijo, presidente, ¿y qué hay de los comacates? Entonces parece que Carlos Andrés se impresionó y dijo, ¿y usted cómo sabe de los comacates? Y le dijo, porque el otro día Heinz, y lo señala porque estaba sentado, digamos, diagonal a él en la misma mesa, que había como 12 personas, me presentó a uno de ellos. Entonces el general Heinz Asprua le dice a Carlos Andrés, él conoció a Arias Cárdenas. Y el doctor Velázquez le repitió lo que le dijo al general Heinz. Sáquelos de las Fuerzas Armadas. Óigame el consejo. Si no lo quiere sacar de las Fuerzas Armadas, sáquelos del país, déle una agregaduría militar. Pero si usted sabe que están conspirando, no los deje dentro de las Fuerzas Armadas. Cuando Hugo Chávez del golpe, en Venezuela vino el primer cacerolazo que tuvo, imitando la experiencia chilena de la caída de Salvador Allende. Empezaron la gente a tocar cacerola y el grito era, hoy es 10, son las 10, vete ya, Carlos Andrés.
Eso es un mes después del 4 de febrero. Todo el mundo, o sea, el villano se volvió el presidente electo y el héroe, el golpista. Que además vale la pena destacar que Carlos Andrés Pérez venció los dos golpes de Estado, el del 4 de febrero y el del 27 de noviembre. Lo que pasa es que tienes que entender que somos una familia que la vida nos preparó para esto. Yo siempre digo que entre el 4 de febrero del 92 y el 27 de febrero del 92, esos 10 meses fueron los 10 meses más tensos, de más rumores, de más tensión política en muchísimo tiempo en Venezuela. O sea, la cosa era un verdadero estado de crisis de opinión pública, pues de caos de opinión. Esa vez el presidente Pérez, cuando me llama, cuando el 27 de noviembre me dice, la instrucción fue distinta. Me dijo, lo estoy llamando porque quiero que usted se ocupe de los medios de comunicación. Toda la vida, desde que mi papá está en la política, primero mis hermanas vivieron los ataques que mi papá tuvo como ministro del Interior cuando vivíamos en Vista Alegre, disparos. El presidente Pérez se mantuvo muy firme en Miraflores hasta que fue conjurado el movimiento golpista. Y allí estábamos todos los integrantes de su consejo de ministros. Y bueno, ese momento fue mucho más complicado para nosotros como familia, porque como estaba contando, mi hermana, Thaís, había tenido un problema de salud y estaba en coma en el centro médico de San Miguel. Entonces, imagínate nosotros con ese problemón y con mi hermana hospitalizada. Entonces, era para nosotros mucho más complicado toda la situación que estaba pasando. Para mí, el 27 de noviembre hubo más odio, más rencor de las Fuerzas Armadas hacia la población civil. El país empezó a cuestionarse, aumentó la preocupación en torno al futuro de la democracia. Pues, Mi papá era un hombre de verdad, como se dice coloquialmente, con un guáramo impresionante. Y Pérez termina pagando un poco el precio, fue la cabeza que el sistema intentó darle a las circunstancias para salvarse, pero en realidad Pérez pagó los pecados de todo el mundo y termina saliendo del poder por un disparate, es decir, un planteamiento muy amañado en términos judiciales, de acuerdo a un montón de expertos. Realmente nosotros después de eso estábamos todo el tiempo en espera de algo, en espera de que algo iba a pasar. Sabíamos ya habían rumores que venía otro ataque, que es el famoso ataque que lo saca, que es el golpe seco, que es esta cosa montada por José Vicente Rangel. Cuando Chávez da el golpe y entra Yare, es que Guzmán entra en la campaña de Cab renuncia. Porque además le abren el juicio e inmediatamente declara que le abandonó el cargo con un antejuicio de mérito. O sea, era una excusa para sacarlo del poder, con el tema de la corrupción, planteando una malversación que disfrazaron de peculado. Entonces se activa el juicio, Pérez sale del poder y pasa a la casona. Ya la vida de Pérez ahí es un tormento. Después de esto, Pérez ve que tiene el mundo encima, pues da una muestra de gran temple, de gran coraje personal, sin dudas que sí, y asume quedarse y enfrentar al juicio. Y bueno, luego le arman el juicio por la partida secreta, le hacen una acusación absurda en la cual le piden, la ley que normaba la partida secreta impedía al Estado decir el que usa la partida. Si lo hacías ibas preso, o sea, eso violabas la ley. La partida secreta es una partida impersonal de la presidencia, del presidente electo, para tomar decisiones de Estado que no puedes decir. Dice uno de los presentes que está allí: mire, presidente, sabemos que esto es un montaje. Le estaban diciendo que revelara los gastos de la partida secreta, presumiblemente porque debe ser una plata para una operación política de recade. Sabemos que aquí no hay absolutamente nada que lo involucre a usted. Esto no es sino un intento de sacarlo del poder por esta vía. No lo pudieron hacer por otras vías. Y José Vicente Rangel, que tenía mucha fama y que era un hombre de los medios, de este fomento orquestado de la indignación desproporcionada de aquella época, dijo, esa fue la última operación de recade. Y entonces esta persona le dice al presidente, nos vamos a dejar quitar el poder. Y cuando lo fueron a interpelar, y usted, porque yo no soy policía, averigüen, a mí me llegó la información, ese era José Vicente Rangel. Y entonces tomó vuelo a Decopey, pactaron, hay que salir de Pérez.
se puso firme en su silla y le dijo, no le permito lo que usted está sugiriendo. Jamás voy a intervenir yo, ni voy a influir en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que puedan modificar eso. Retrospectivamente, a quien tú le preguntes, bueno, habrá quien discrepe, pero lo normal es que una gente que sepa de la historia te diga, eso fue una cosa forjada. Pues. Él estaba muy claro en que tenía que mantener la institucionalidad del país como un factor esencial para el sistema democrático, y así lo hizo. Venezolanas, venezolanos, me dirijo a mis compatriotas en uno de los momentos más críticos de la historia de mi país y de los más difíciles en mi carrera de hombre público. El juicio toma vuelo muy rápidamente y Gonzalo Rodríguez Corro, en mayo, el 20 de mayo del año 93, recuerdo perfectamente ese día, Pérez anuncia, tragándose las ganas de llorar de la indignación, que hubiera preferido otra muerte, y renuncia. Se va a la casona y el Congreso elige a Ramón J. Velázquez, que era un hombre muy respetado, con mucha autoridad, pero sin experiencia de gobierno y sin control del país. Cuando se estaba dando este golpe civil en la Corte Suprema de Justicia, había gente que le susurraban al oído del presidente para que se negara a entregar el poder. El presidente decía, no, nosotros somos circunstanciales. Aquí lo que deben prevalecer las instituciones. Y a veces es preferible los abusos de la oposición a las arbitrariedades de un gobierno. Ese era el talante de Carlos Andrés Pérez. Era un hombre, su espíritu democrático sobresalía por todo. Yo almorcé el penúltimo día que él estuvo en Miraflores y conversamos muchas cosas y había muchas llamadas de teléfono y todas las llamadas eran recomendaciones y me decía, Virgilio, si tú oyes las llamadas te vas a dar cuenta que yo no puedo destruir con los pies lo que he ayudado a hacer con mis manos, que era la democracia. En la transparencia de mi conducta, que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte.